estamos en tu presencia, Señor. Te reconocemos, oh Dios, como el Rey de Gloria. Te damos gracias, Padre, porque como tus siervos han cantado, Señor, cuando todas las cosas fallan, nuestra esperanza está en ti, Padre. Y, Señor, venimos a tu casa, Señor, en esta hora para compartir tu bendita palabra, Señor. Queremos pedirte a ti, precioso Espíritu de Dios, que tú quieras utilizar los labios y la vida de este siervo, Señor, y transmitir este mensaje que tu pueblo, la iglesia, las personas que no te conocen lo necesitan, Padre. Con humildad nos acercamos a ti, Señor, y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Padre. Amén. Saben, hermanos, es muy sencillo aceptar cuando tenemos algún problema de salud. Mayormente en este tiempo, cuando nos hacemos alguna prueba y se diagnostica que desafortunadamente salimos positivos en algún mal como este que tenemos ahora, es fácil aceptarlo y decir me contagié y entonces iniciar un proceso de recuperación, tomar medicamentos, aislarse y avanzar. Pero no sucede lo mismo con las enfermedades que tienen que ver con las emociones o con la mente. A la mayoría de las personas le cuesta trabajo aceptar que hay algún problema que se está originando en su mente, en su corazón, en sus emociones. Y lo triste, hermanos, es que estamos viviendo en una sociedad en la que cada vez es más frecuente el tema de las enfermedades emocionales. Encontramos a mucha gente sometida en estrés continuo, preocupaciones, ansiedad, tristeza, soledad, temor, terror extremo, depresión, culpa, sufrimiento. Y no son problemas aislados, son problemas que le ocurren a mucha gente. Yo diría que nos ocurre a todas las personas en algún momento de nuestra vida de una manera más breve y más larga. Y ejemplos hay muchísimos, hermanos. Podemos encontrar a las personas que han perdido a un ser querido y ese dolor todavía está presente y no saben cómo manejar ese dolor que tienen dentro de su corazón. Podemos escuchar, y yo lo he escuchado cuando alguna persona me ha solicitado consejo y me dice, Dios me está castigando, Dios está haciendo algún juicio contra mi familia. Y tenemos todas estas clases de preguntas que nos atormentan dentro. Desde luego, yo les hablo acerca de lo que dice la palabra de Dios. Y lo que Dios me dice es que esta vida es solo transitoria y nuestra vida eterna, la preciosa, nos espera cuando estemos con nuestro Padre. Otros huyen de su hogar cuando están cargados de tanto estrés, de tanta ansiedad, de tantas preocupaciones y se van a otra parte pensando que alejándose de ese medio ambiente donde están van a encontrar un poco de paz, solo para descubrir que el problema no está en el lugar, está dentro de ellos. Otros viven anclados a sus recuerdos, a experiencias muy dolorosas acerca de cosas que les dijeron y lo lastimaron profundamente, cosas que les hicieron y que están todavía allí arraigadas dentro del corazón y de la mente y vuelve a recurrir una y otra vez esos recuerdos y van metiendo a la gente en una situación de tristeza profunda. Hay muchos jóvenes, porque nosotros podríamos decir, este problema de la ansiedad, este problema de la preocupación solo les ocurre a la gente que está grande, que los han abandonado. No, estadísticas nos hablan acerca de que las universidades de más prestigio de Estados Unidos, la Universidad de Harvard, la Universidad de Yale, son las universidades que más alto índice de suicidios tienen entre los jóvenes. Cuando se dan cuenta de que su capacidad intelectual no está alcanzando justamente para llegar al nivel que ellos esperan, toman la decisión equivocada y se suicidan. Otros, literalmente, como me comentaba hace algunos años una persona, han visto cómo algún familiar suyo lo han llevado a un hospital, han dado el anticipo y al ver que los habían recibido allí en el hospital, se desaparecieron, se fueron a otra ciudad, a otro país y se libraron de la tía o del tío. Y lo metieron a ellos en una situación de soledad y de desgaste emocional. ¿Qué es lo que Dios tiene que decirnos acerca de todas estas historias tristes del dolor que experimentamos en el alma? ¿Hay alguna manera en la que nosotros pudiéramos decir, si hago estas cosas estaré protegido? Sí la hay.
Y de hecho, hermanos, en esta tarde quiero platicar con ustedes, quiero reflexionar con ustedes acerca de este tema que me parece de lo más importante. Fundamentos para una vida emocional saludable. Fundamentos para una vida emocional saludable. Este tema es tan recurrente, hermanos, y es tan profundo que literalmente, hermanos, hay miles y miles de libros que hablan acerca de estos problemas de la mente, de estos problemas emocionales. Yo mismo tengo varios libros que hablan acerca de este asunto, hermanos, y cómo hay diferentes estrategias para tratar de librar con los problemas emocionales que tienen las personas, las familias. La Biblia, este libro precioso, hermanos, está lleno de consejos que nos hablan acerca de cómo lidiar con estos asuntos. Pero un servidor, hermanos, quisiera compartir con ustedes, tomando solamente 3 versículos de la palabra, acerca de 5 principios fundamentales para que nosotros estemos protegidos y fortalecer, si me permiten la expresión, nuestro sistema inmunológico de las emociones, para que cuando venga el mal no pueda atacarnos, o si nos ataque sea algo como estas vacunas que se han aplicado y que permiten que las personas puedan salir de este virus en 1 o 2 días sin mayores problemas. Ese es el propósito, hermanos, que un servidor ha tenido al estar orando y preparando este material, hablarles de lo que Dios nos dice en su palabra. Así que Filipenses capítulo 1, versículos 9 al 11, nos hablan acerca de estas 5 cosas. Filipenses capítulo 1, versículos 9 al 11. Dice así la preciosa palabra de Dios. Le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y que sigan creciendo en conocimiento y entendimiento. Quiero que entiendan lo que realmente importa, a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva. Que estén siempre llenos del fruto de la salvación, es decir, el carácter justo que Jesucristo produce en su vida, porque esto traerá mucha gloria y alabanza a Dios. Así que, mi hermano, si tú necesitas estar protegido de estas enfermedades emocionales, si tú en algún momento escuchas a alguien que está pasando por esto, puedes tomar el consejo de la palabra y compartírselo. Puedes decirle lo mismo que yo sentí cuando estaba orando en la mañana y que el Señor me hacía, ponía este pensamiento en mi cabeza. Alivia su dolor, alivia su dolor. Porque hay personas en este momento que nos están escuchando y que no saben exactamente cómo resolver algunos temas de su vida. Y Dios le dice, yo te estoy escuchando. Yo he escuchado tus oraciones. Presta atención. La primera cosa que nosotros necesitamos saber, hermanos, es este. Primer fundamento, fortalece tus lazos afectivos. Fortalece tus lazos afectivos. Nos dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más. Que el amor que ustedes se tienen se desborde cada vez más. Porque el amor justamente protege a las personas cuando están pasando por estas etapas de depresión, de soledad, de tristeza, de estrés. Es el amor, es la compañía de las personas que están cercanas la que protege a las personas. Nos dice el Señor en su palabra y en el libro de Génesis, y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Dios sabe, hermanos, Dios sabe perfectamente que todos los seres humanos, es más, toda la creación funciona mejor cuando está en grupos, en comunidades. Y esto ustedes lo pueden ver, hermanos, pueden ver documentales acerca de las abejas, de los patos, de los leones, de las migraciones de estos animales que están en África, que van de una parte a otra. Todos funcionan en comunidad. Y nosotros como seres humanos, hermanos, funcionamos mejor desde la unidad básica. Un hombre y una mujer, un hombre y una familia, un hombre y un grupo de personas como la iglesia que le sostiene, un hombre o una mujer entablando esa comunicación con personas que tienen rasgos afines, que tienen
habilidades, talentos naturales que les son comunes. Esto va desde la unidad básica hasta las naciones y, ¿qué diría yo?, hasta todo lo que tiene que ver con nuestra comunidad global. Esta necesidad básica de compañerismo, hermanos, es la razón por la cual muchos sufren trastornos emocionales, porque se sienten solos, porque sienten que no hay alguien que se esté preocupando de ellos, que los esté cuidando. Cuando viven en soledad, experimentan tristeza y desaliento, desesperanza. Pero también, hermanos, yo les puedo decir que esta necesidad de estar juntos, de estar en compañía, se desborda hacia otros aspectos. Algunos experimentan la soledad, otros experimentan el enojo, la ira. Y cuando notan que su compañero o que sus hijos empiezan a tomar otro rumbo de vida, se llenan de celos y quisieran controlarlos y les vuelven la vida amarga porque no saben cómo manejar este sentimiento de soledad que están experimentando. La vida, hermanos, que el Señor nos ofrece es una vida superior que va más allá de nuestros propios pensamientos, de nuestros propios celos, de nuestros propios temores de soledad. Dios quiere, hermanos, que nosotros nos desarrollemos y también nuestro cónyuge, nuestros hijos y las personas que amamos entren en esta etapa de desarrollo personal. Dios lo quiere, hermanos. Si nosotros optamos por aislarnos, hermanos, mantendremos ese espíritu egoísta y terminaremos en la tristeza de la soledad. A mí me encanta, hermanos, un discurso que pronunció el presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, en 1962. Cuando él dio esta conferencia, o este speech, esta conferencia que dio ante la nación, él dijo unas palabras exactamente cuando estaba el conflicto latente de lo que se conoce como la Guerra Fría entre Estados Unidos y los rusos, o la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, como en ese entonces se conocía. Y ya estaba esa guerra que no estaba declarada, era una guerra latente. Pero en medio de esa guerra, el presidente Kennedy dijo estas palabras: no preguntes lo que tu país puede hacer por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. No te preguntes lo que tu país puede hacer por ti. Pregúntate lo que tú puedes hacer por tu país. Yo soy predicador, soy pastor, hermanos, porque estoy totalmente convencido de esta obra preciosa que el Señor ha hecho a través de la iglesia. Y creo que es el plan más perfecto que Dios ha hecho. Pero algunas personas vienen a la iglesia únicamente para recibir y recibir y recibir. Cuando John F. Kennedy decía estas palabras, yo creo que se aplica perfectamente a la iglesia. No vengas a la iglesia solamente para recibir algo. Preocúpate por qué puedes dar tú a los demás. Cuando nosotros como comunidad nos interesamos unos por otros, las cosas empiezan a cambiar. Un versículo que le encantaba a mi hermana Evita y que repetía cada vez que alguien le preguntaba: ¿alguien conoce un versículo de la Biblia que quiera citar de memoria? Y ella decía: el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, porque amigo hay más unido que un hermano. Y exactamente en la búsqueda de estos lazos afectivos, de este amor que debe haber en nosotros como comunidad, como iglesia, como familias, lo que nosotros necesitamos hacer es no estar esperando que la gente nos dé a nosotros, sino nosotros darnos a ellos precisamente con amor. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, ha de tener la iniciativa de mostrar los actos de bondad hacia esa persona. Eso es lo que Dios espera de nosotros. La iglesia te lo ofrece. Es maravilloso cuando la palabra de Dios nos dice que la iglesia empezó a crecer y lo que hicieron aquellas personas fue reunirse en los hogares, en sus casas, se compartían el pan, iban todos los días al templo para orar, para estar juntos, vendían sus propiedades para que ninguno pasara necesidad. Era un tiempo maravilloso, pero habían tomado la decisión de no esperar que otros tomaran la iniciativa.
Ellos tomaban la iniciativa. Lo que hace el carácter de Cristo en el corazón es darnos, como lo dije el jueves en el estudio, un nuevo gen, el gen del Espíritu. Y el gen del Espíritu se traduce en actos de amor que nosotros damos hacia nuestros semejantes. Así que lo primero, si tú quieres salud emocional, primer fundamento, fortalece tus lazos afectivos. Si tú quieres salud emocional, segundo fundamento, crece en las palabras de verdad. Nos dice el Señor en esta carta, lo vuelvo a decir, dice el apóstol Pablo, le pido a Dios que sigan creciendo en conocimiento y entendimiento. Le pido a Dios que sigan creciendo en conocimiento y entendimiento. Cuando el apóstol Pablo está hablando acerca de este crecimiento en el conocimiento, nos está hablando del conocimiento que viene de parte de Dios, de ese conocimiento, de esas palabras que son verdaderas, de esas palabras que edifican el corazón, que levantan a las personas, que las llenan de entusiasmo, las palabras de verdad que vienen de nuestro Señor Jesucristo. Leía acerca de un joven que, estando en una situación de un estrés impresionante, preocupaciones, él tomó la decisión de dejar a su familia, a su papá, a su mamá, y se fue. Se fue porque ya no soportaba la idea de que pudiera él perder su trabajo. Y junto con el trabajo se acabara su economía. Tenía miedo de perder, tenía miedo de perder a su novia. Le preocupaba muchísimo lo que la gente pudiera pensar de él. Así que este muchacho, con toda esta angustia que estaba dentro, él decidió dejar a su familia y se fue, obviamente él era americano, se fue al estado de Florida. Ellos vivían en el norte, en la parte más norte de Estados Unidos, ahí por Nueva York, y se desplazó hacia Florida, pensando que al estar allí las cosas se iban a arreglar. Pero cuando llegó en la temporada de vacaciones, no encontró un lugar a donde hospedarse. Quiso tomar un barco para irse a Miami y el barco lo dejó. Así que llegó un momento en el que él estaba allí en la calle pensando, traté de alejarme de todas las preocupaciones, pero esas me siguen acompañando. Cuando este joven estaba en esta situación de depresión, metió la mano en el bolsillo y recordó que su padre, antes de que él saliera de su pueblo, le había dicho: hijo, cuando llegues a Florida y tengas un poco de tiempo, lee esta nota. Así que él sacó de su bolso la nota y empezó a leerla. Hijo mío, estás a 1500 millas de casa y no te sientes mejor. ¿No es así? Sabía que sería así, porque te llevaste contigo la única causa de tus preocupaciones, que eres tú mismo. No hay nada que ande mal en tu cuerpo o en tu espíritu. No son las situaciones por las que has pasado lo que te ha puesto así, sino lo que tú piensas de esas situaciones. Según un hombre piensa en su corazón, así es él. Cuando comprendas esto, hijo mío, vuelve a casa, porque estarás curado. Y ese muchacho se enfureció, se enojó, porque lo que él esperaba es que en esa nota hubiera alguna palabra que le alentara, que lo apapachara, que le dijera: todo está bien, hijo, no te preocupes, todo va a funcionar. Y lo que el padre le estaba diciendo: todo el problema eres tú y los pensamientos que tienes en tu cabeza respecto al mundo. Cuando entiendas esto y entiendas que así como una persona piensa, así es él, entonces vas a cambiar, hijo. Estando en esa situación de depresión, él entró a una iglesia, dice, y había un ambiente tan tranquilo que me senté en las bancas de atrás y empecé a escuchar al predicador.
Lo que el pastor estaba hablando en ese momento era ese versículo de Proverbios capítulo 16, versículo 32. Quien conquista su espíritu es más fuerte que quien conquista una ciudad. Quien conquista su espíritu es más fuerte que quien conquista una ciudad. Y cuando entendió que todo se trataba de que Dios le decía, tienes que conquistar tus pensamientos, tienes que esforzarte porque esos pensamientos ya no están en tu cabeza, deséchalos, conquista tu espíritu y serás más fuerte. Y él en ese momento le ocurrió lo que les decía el jueves, un momento de, eureka, ya lo entendí. El problema es que todas estas cosas que yo he escuchado son mentiras que están dentro de mi cabeza. Y la bendita palabra de Dios, que es verdad, entra a mi corazón para hacerme entender que Él está conmigo y que puedo cambiar y que puedo ser diferente. Y en ese momento cuando lo entendió, dijo, cielos, tanto tiempo que fui con psicólogos y psiquiatras, tantos meses para que trataran de indagar qué era lo que estaba pasando en mi cabeza, qué había en mi pasado, por qué estaba sufriendo yo de esta manera. Y Dios me lo revela así en un momento. Y lo entendió. Y regresó a su casa. Y conquistó a su novia y se casó con ella y tuvo hijos. Y tuvo un trabajo mucho más importante que el que tenía antes de haber salido. Dios puede cambiar todo lo que tú tienes en tu cabeza si únicamente tú decides escuchar las palabras de verdad que Cristo tiene que decirte. Y conoceréis la verdad, dice el Señor Jesús, y la verdad te hará libre. Conocerás las palabras de verdad y estas palabras te harán libre. Saben, hermanos, que en el libro de Génesis se nos habla que la primera estrategia que utilizó Satanás justamente para hacer que Eva y Adán entraran en esta situación de rebeldía contra Dios, los que lo han leído lo saben perfectamente, fue mezclar la verdad con la mentira. Y cuando tú mezclas la verdad con la mentira, lo único que causas es confusión. En este tiempo, hermanos, muchísimos de los problemas que nosotros tenemos como sociedad, no solo en México, sino en el mundo, están provocados justamente por esta mezcolanza entre la verdad y la mentira. Pero el Señor te dice a ti, querido hermanito, querida hermanita, si tú quieres salud en tu vida, en tu alma, en tus emociones, tú tienes que crecer en el conocimiento de la verdad, en las palabras de verdad. Así que yo te diría lo mismo que descubrió aquel joven: haz que los pensamientos que están en tu cabeza trabajen a tu favor, no en tu contra. No te vuelvas tu propio enemigo dentro de tu cabeza. Escucha la palabra de Dios, crece en ella y permite que esas palabras vayan transformando lo que hay dentro de ti. Que los pensamientos que tienes sean pensamientos de bendición, pensamientos que te ayuden, pensamientos que te fortalezcan, pensamientos que te hagan más fuerte. No dejes que te ataquen dentro, esfuérzate. Pero hay una cosa más que yo quisiera decirles antes de pasar rápidamente a los otros 3 fundamentos. La gente puede decirme, ¿y cómo le hago, pastor? Porque a veces yo tengo los pensamientos, pero empiezo a sentir otra vez esa tristeza, esa depresión. ¿Qué es lo que puedo hacer? Lo que puedes hacer es escuchar lo que Dios dice. El corazón alegre es un buen remedio y puede sanar los huesos. Pero si estoy pasando en una situación de tristeza, ¿cómo puedo estar alegre? Porque el Señor te dice que estas cosas seguirán a los que creen. Si tú empiezas, aunque no lo sientas, empiezas a cantarle al Señor, empiezas a declarar sus palabras, sus promesas de bendición, te obligas a tener una sonrisa en tu rostro, te vas a dar cuenta de algo. No puedes tener una sonrisa en el rostro y cantarle a Dios y sentirte deprimido. No se puede. Hay un canto que ojalá, Dani, lo podamos cantar. Ese canto, ese himno precioso que parece como que uno va caminando en las laderas así de un paisaje así. Yo lo siento, un paisaje tejano, donde siento que la música va como en ese ritmo.
Y el canto dice, cántico en la noche, cántico celeste en la noche tendrás. Y me imagino ahí como cabalgando, cántico celeste en la noche tendrás, en tu corazón, aunque esté en aflicción. Fácil es cantar cuando reina la paz, pero en el dolor es mejor cantar. Y cuando nosotros empezamos a bendecir a Dios, aunque no lo sintamos, y nos metemos, como decíamos hace unas 2 semanas en el estudio del jueves, en esa sintonía de las emociones de Dios, del amor, de la dicha, de la paz, del gozo que vienen de Él, entonces Dios transforma esa depresión, esa tristeza, y nos va sacando del pozo de la desesperación, como dice el Salmo 40. Así que si quieres salud emocional, segundo fundamento, crece en las palabras de verdad. Si quieres salud emocional, tercer fundamento, conserva tu conciencia limpia. Conserva tu conciencia limpia. Quiero que entiendan, nos dice el Señor en Filipenses 1:10, quiero que entiendan lo que realmente importa. Quiero que entiendan lo que realmente importa, a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva. Yo te quiero decir algo, hermano, y te lo digo por experiencia. La culpa y el remordimiento te pueden acosar toda la vida si tú has hecho alguna cosa que va violando los principios que Dios puso dentro de ti. El tema, hermanos, es que cuando nosotros somos movidos por la culpa, esa culpa puede meternos en un estado de depresión y acabar con nuestra autoestima y hacernos sentir menos que todas las personas. Por eso el apóstol nos dice, inspirado por el Espíritu Santo, quiero que lo entiendan, que entiendan lo importante, a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva. Es decir, conserva tu conciencia tranquila, no te metas en cosas que después te vas a arrepentir, te lo aseguro, te vas a arrepentir. Una de las razones, hermanos, por la cual yo insisto tanto en la belleza de la iglesia, es que cuando los niños, llevados por sus padres, vienen a la iglesia y empiezan a conocer los preceptos de la palabra de Dios, los protegen para el futuro de un montón de malas decisiones. No quiere decir que se van a volver niños perfectos, no, de ninguna manera. Aún los que hemos nacido en hogares cristianos y hemos crecido, tenemos cosas de que arrepentirnos. Sí, claro que sí. Pero ¿saben? No es igual. Definitivamente no es igual que no haber conocido del Señor, sino hasta la juventud o la madurez o la vida adulta. No es igual. Por eso es que yo insisto tanto a los padres y les digo, hermanos, tienen que traer a sus hijos a la iglesia, tienen que enseñarles las verdades. No saben cuánto bien se están haciendo a ustedes mismos, no saben cuánto bien les van a propiciar en la vida de sus hijos en el futuro. Serán hijos de bendición, les irá bien. Si esto lo complementan con otras cosas que de manera personal y en la iglesia hemos compartido alguna ocasión, cómo desarrollar algunas habilidades que son lo que los psicólogos llamarían las habilidades blandas, las habilidades de comunicación, de relación, de trabajo en equipo, de llevarse bien. Estas habilidades se desarrollan en la iglesia. Estas habilidades se les van forjando a los niños desde que son párvulos, de manera que cuando entran a una edad de jóvenes y buscan un trabajo, los contratan rápido, pero rapidito. Son tan efectivas, y aquí es lo triste, que cuando una de nuestras jóvenes, de nuestras señoritas, es vista por alguien que descubre el potencial, rápidamente le enamora. Y tristemente, aunque sea una persona que no tiene nada que ver con Dios, caen en sus redes porque las enamoran. ¿Y por qué sucede esto? Porque son jóvenes, señoritas o varones, que tienen un alto desarrollo de inteligencia emocional. Esto se da en la iglesia. Esto se da en la iglesia. Pero ¿qué podríamos decir nosotros, hermanos, entonces, de
Si yo no crecí en la iglesia y ya tengo un bagaje de cosas que he hecho, mentiras, no sé, todas las cosas que pudiera haber hecho, ¿cómo me libro de eso? Maravilloso Dios. Porque está la iglesia. Y en la iglesia es como un hospital donde las personas que han sido heridas vienen a encontrarse con el Señor y el Señor les dice, si tú confiesas tus pecados y te acercas a mí, yo los ocultaré en el fondo del mar y nadie los podrá sacar de allí. En esta semana veía un documental con Will Smith y lo metieron con todo el miedo que él tenía en un submarino a 1000 metros de profundidad, en donde no entra nada de luz. Y le decían, estamos entrando a esta profundidad porque este submarino no puede ir más abajo, pero todavía hay 14 kilómetros más abajo. Y el mundo que él descubría es tan maravilloso, la cantidad de peces luminiscentes que están abajo del mar es tan maravilloso que él se quedaba asombrado, y yo también al ver el video. Y cuando pienso en la profundidad del mar, en estos 14 kilómetros, y cómo él abría la boca y decía, wow, aquí hay una gran cadena montañosa. Y en broma decía, cuando alguien descubre algo nuevo, ¿le puede bautizar? Y le decían, sí. Ok, entonces ¿qué se llama el príncipe del rock? Esta cadena montañosa, ¿no? Pero para mí lo importante es esto. El Señor dice, tomaré tus pecados, tomaré tus ofensas, tomaré todas esas cosas que te hacen sentirte lleno de culpa y los sepultaré en el fondo del mar y nadie más los podrá sacar de allí. Cuando nosotros venimos al Señor, Él viene a purificar nuestra conciencia y a decirnos, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y si el diablo trata de ponerlas en nuestra mente, nosotros le decimos, pasaron. Mi Dios ha dicho que soy una persona nueva. Así que dentro de la iglesia, nosotros encontramos este principio de salud emocional. El crecer con una conciencia limpia o el venir a los pies del Señor para que Él quite toda esa culpa que pudiera haber en nuestro corazón. El ejemplo más patético, hermanos, que puede haber en la Biblia acerca del efecto de la culpa, ustedes lo saben, es Judas. No pudo aguantar con ese sentimiento de culpa que tenía y finalmente se suicidó, como muchos jóvenes en la actualidad lo hacen. Como muchas personas que sintiendo que la vida no tiene ningún sentido y que son un fracaso, simplemente toman el camino más sencillo. Aparentemente. Porque este camino sencillo es un camino de muerte y de muerte eterna. Cuando pienso, hermanos, en ese ejemplo del Señor Jesucristo, cuando le llevan a aquella mujer que fue atrapada en el acto del adulterio, ¿se acuerdan? Y que le llevaron al Señor para que el Señor, así como decía el Antiguo Testamento, tomara una piedra y empezara a lanzársela para que la apedrearan hasta que muriera de acuerdo a la religión judía. El Señor Jesucristo dice que simplemente empezó a dibujar algo ahí en la tierra y la gente le decía, Señor, pero mira, la encontramos allí en el acto del adulterio. Y yo me imagino a aquella mujer, no lo dice la Biblia, yo me imagino apenas cubierta con alguna ropa, tal vez rota por los empujones con la que la llevaron ante el Señor Jesucristo. Y entonces el Señor se levanta y les dice, si alguno está libre de pecado, que tire la primera piedra. Y cuando escucharon esa declaración, me llama mucho la atención cómo la Biblia dice que cada uno de los que oyeron esa palabra soltaron la piedra que pensaban echarle a aquella mujer, empezando desde los más ancianos hasta los más jóvenes. ¿Por qué empezaron los ancianos y no los jóvenes? Por supuesto, porque los ancianos tenían más cosas de que arrepentirse. Habían cometido más faltas. Pero el Señor es tan amoroso que le pregunta a la mujer, después de que todos se han ido, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? No sé, Señor. Y tal vez pensando que quien sí podría apedrearle estaba ahí enfrente, el Señor simplemente le mira con amor y le dice, mujer,
ni yo te condeno. Vete, solo no peques más. Y nosotros, hermanos, si queremos salud emocional, tenemos que librarnos también de aquellas cosas que afligen nuestro corazón. Y el secreto es muy sencillo. Ven con el Señor, habla con Él, pídele perdón y acepta sus palabras. Yo no te condeno, yo no te condeno. Sigue adelante, yo te perdono. Así que si quieres salud emocional, tercer principio es, conserva tu conciencia limpia. Cuarto, si quieres salud emocional, mantén una vida productiva. Dice Filipenses 1:11, que estén siempre llenos del fruto de salvación, que estén siempre llenos del fruto de la salvación, es decir, el carácter justo que Jesucristo produce en la vida. Lo que a muchas personas, hermanos, les lleva a este pensamiento suicida de acabar y de decir ya no quiero más nada en la vida, es ese sentimiento de saber que son inútiles ya, que no tienen nada que aportar, que lo que pudieron hacer en la vida ya lo hicieron y que como ya no tienen nada que aportar, lo mejor sería que ya se murieran. Tristemente, cuando este pensamiento entra, muchas personas se mueren en poco tiempo. Hace algunos años todavía, antes de que hubiera esta revolución del conocimiento y de todas las ventajas que ha traído la ciencia médica, la gente se moría apenas a los 2 o 3 años de jubilarse. Por eso es que las pensiones se daban a partir de los 65, porque decían, una persona trabaja hasta los 65, vive 2 o 3 añitos y ya el gobierno ya se libera del problema. El problema está ahorita en que las personas se jubilan a los 55, 60 años y el gobierno tiene que tener pensiones por los siguientes 30, 35 años. Es insostenible. Insostenible. No se puede. Muchas personas experimentan esta enfermedad emocional por causa de que han entrado en una situación que la Biblia condena, y es la pereza. Dios, hermanos, está en contra de la pereza. Dios está en contra de que nosotros seamos personas que no somos productivas. El Señor nos dice una y otra vez, aprende de las hormigas que trabajan todo el tiempo para que cuando llegue el invierno están preparadas. El Señor nos advierte y nos dice estas palabras que son fuertes. El que descansa, el que flojea en el día de la cosecha, sus fuerzas se verán reducidas. Si tú eres una persona que en lugar de trabajar, en el momento en el que tienes que trabajar, te cruzas de brazos, pronto notarás que tu cuerpo se hace más débil y tu mente peor. Por eso el Señor nos dice, quiero que estén llenos de frutos de justicia, es decir, que tengas una vida productiva. Ahora, lo que yo he observado, hermanos, es que muchas personas pasan por situaciones de tensiones en el hogar, de enojos y demás. Como dice el dicho, cuando la pobreza entra por la puerta, el amor sale por la ventana. Es decir, si tú has permitido que en tu vida, por causa de no querer trabajar, esté entrando la pobreza a tu casa, pronto notarás que todas las relaciones empiezan a romper. Porque si algo he observado, hermanos, es lo siguiente: mientras los ingresos se mantienen más o menos estables, como una pequeña onda que a veces sube y baja, las cosas se mantienen estables. Pero cuando en tu vida los ingresos caen abruptamente y no te recuperas pronto, las cosas empiezan a poner difíciles. También cuando los ingresos suben abruptamente y te conviertes en una persona rica en poco tiempo, hermanos, es una maldición. Porque las personas que se vuelven ricas rápidamente a través de la lotería, de un fraude, de información vendida, de alguna cosa en la que hicieron algo mal, así como llegó el dinero, ¡pum!, así se va. Pero junto con eso se va la salud y se va la vida. Por eso la palabra nos dice específicamente que las riquezas que llegan pronto al final no serán bendecidas.
Nosotros tenemos que aprender, hermanos, a ir creciendo poco a poco para que esa bendición que va llegando a nuestra vida realmente fructifique y nos haga personas prósperas en todas las áreas, no únicamente en lo económico. Pero el trabajo nos bendice de muchas formas. Cuando el versículo nos habla acerca del carácter del Señor Jesucristo que Él produce en la vida, el carácter de Jesucristo, ¿cómo es? ¿Cómo es el carácter del Señor Jesús? Yo les podría decir, analicen los frutos del Espíritu, analicen la vida del Señor Jesucristo y se van a dar cuenta de que su carácter está lleno de amor, está lleno de paz, está lleno de alegría, está lleno de humildad, de mansedumbre, está lleno de poder, está lleno de fe, está lleno de dominio propio. Pero también cuando nosotros pensamos en el Señor Jesucristo tenemos que recordar estas palabras, porque el Hijo del Hombre no vino, exacto, Betsy, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Así que si queremos salud emocional, hermanos, el secreto es trabaja. Hay que trabajar. Cuarto, si tú quieres salud, quinto, si tú quieres salud emocional, quinto fundamento, sigue el propósito de Dios para tu vida. Porque esto traerá mucha gloria y alabanza a Dios, nos dice Filipenses 1:11. Porque esto traerá mucha gloria y alabanza a Dios. Es decir, si tú has hecho ya los 4 anteriores, Dios te dice, esto le traerá mucha alabanza y gloria a Dios. Cuando nosotros, hermanos, entendemos la importancia de Dios en el corazón, cuando seguimos su propósito, nos damos cuenta de que nuestra vida puede ser que en alguna área esté fallando, pero si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Nosotros fuimos creados para la gloria de la alabanza de su nombre. La relación con nuestro Creador, con quien nos hizo, con nuestro Padre eterno, nos da amor, gozo, paz, plenitud de vida. Miren este precioso versículo de Pedro 1:22. Al obedecer la verdad, primera de Pedro 1:22 y 23. Al obedecer la verdad, ustedes quedaron limpios de sus pecados. Por eso ahora tienen que amarse unos a otros como hermanos con amor sincero. Ámense profundamente de todo corazón, pues han nacido de nuevo. Escuchen esta palabra. Pues han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre, porque proviene de la vida eterna y viviente palabra de Dios. Coincido con mi hermano Gilberto Gutiérrez Lucero. Él dice, nosotros sobreestimamos la vida en esta tierra. Sobreestimamos la vida en esta tierra. Y el apóstol Pedro nos dice en este versículo, esta vida que nosotros tenemos ahora se va a acabar pronto, pronto. ¿En cuántos años? Pronto. Pueden ser 50, 60, 70, 90, 100 años, pero se va a acabar. Pero la vida eterna que nosotros tenemos con el Señor y que proviene de su palabra, esta vida eterna que nos ha dado, esa no se va a acabar nunca. Así que el principal propósito y la razón fundamental por la cual muchos podemos tener esta salud emocional y vivir en sanidad espiritual, mental y emocional, es porque Dios está en el corazón nuestro. Así que termino, mis queridos hermanos, diciéndoles, si tú quieres salud emocional, quinto propósito, sigue el propósito de Dios. Habrá un momento durante esta transmisión o durante la repetición de ellas, que algunas personas estarán pasando por una situación difícil. Y vuelvo a decirles lo que decía al principio, que el Señor me hizo entender, decirles esto. Yo sí te he escuchado, estoy contigo y sé lo que estás pasando. Pero también yo les digo, hermanos, esto puede cambiar así, en un momento. En el momento en el que
estos pensamientos que están en su cabeza queden sometidos a los pensamientos de Dios. Cuando ustedes confiesen los pensamientos de Dios, sus palabras, Dios puede transformar esta manera de sentir de ustedes. Y también a mis hermanos que gracias a Dios no pasan por esta situación de dolor, yo les digo de parte del Señor, alivia el dolor de los que tienes alrededor. Dios te da esta orden, alivia su dolor. Amén. Vamos a orar. Padre, en esta hora, Señor, ponemos esta consideración de tu palabra en el corazón de cada uno de nosotros. Y te rogamos, amado Dios, que tu Espíritu Santo la confirme. Y Dios, que seamos movidos, Señor, para buscar en ti, oh Dios, las cosas que todavía no hemos encontrado. Nos ponemos en tus manos y te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les siga bendiciendo, hermanos. Gracias.